La enseñanza del día de hoy se llama la bendición del silencio. ¿Cuántos han experimentado que el silencio es una bendición? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien. ¿Y sabes cuándo la valoramos? Cuando hemos dicho algo inapropiado, ¿sí o no? Cuando hemos dicho algo vergonzoso. Nuestras propias palabras nos hacen pasar por un momento muy incómodo. Figuradamente, es ese momento en el que se nos suelta la lengua de forma tan horrible y tan larga que nos hace tropezar. ¿Sí o no? Y es el momento en el que dices, trágame tierra. ¿Por qué lo dije? Expresión que utilizamos para intentar salir de aquella situación en la que por medio de nuestra boca, nuestros dichos, nos vemos avergonzados. Imagínate la siguiente escena. En el trabajo, en el día en que tú estás, vamos a poner el caso de alguna hermana o una persona, una mujer, en lo general. Estás muy molesta porque te regañaron injustamente y hablas con tu compañera, bien enojada. Con esos cambios de estructura, tu nuevo jefe, ¿sí? El de ambas, tu nuevo jefe es un inepto. Claro, estamos utilizando palabras que se puedan escuchar, ¿verdad? Pero hay palabras que nada más lo que hacen es resaltar todavía el coraje y la frustración que una persona puede tener en cierto momento. Tu nuevo jefe es un inepto. Y por decirte lo más barato, porque me regañó de algo que me había pedido en un formato que no le gustó. ¿Tú crees? No le gustó y me lo acaba de pedir ayer porque le urgía con esta nueva reestructura y con los cambios que se piensan hacer. ¿Y qué cree? ¿Y qué? ¿De dónde quiere que saque esa información si no me corresponde? Él debería de ayudarme a conseguir los datos correctos. Si nada más se la pasa platicando, nada más se la pasa en juntas. Y nunca dice no. Claro, pues es el nuevo, ¿verdad? Nunca dice no. ¿Y quién termina haciendo el trabajo? Nosotras, ¿no? Nosotras. Y él en celular. Y tu compañera moviendo los ojos. Pero tú le sigues, ¿no? Así bien enojada. Dice, ¿y has notado su cara de libidinoso? ¿No? Y te come con los ojos. Es más, no puedes traer una falda así a la rodilla porque hasta te busca, ¿no? Y la otra sacudiendo la mano. ¿Y qué? ¿Te pintaste las uñas? Y entonces de repente ves en el reflejo que está atrás de ti, pelas unos ojos y cierras los ojos. Y en ese momento dices, pero bueno, me cae bien. Me cae bien y bueno, no es tan desagradable, ¿verdad? Y de repente ves que se va y se aleja porque hay un cambio de reestructura. ¿Qué harías después de que sacaste todo el veneno y te das cuenta de esa situación? Ahora sí que ese silencio, híjole, hace que todas aquellas palabras que dijiste te caigan como si fuera la propia azotea, bueno, el edificio completo, y ya estás sudando. Ahora imagínate la misma escena. Bueno, porque en esta situación pues sabes, ¿no? Y lo ves que se va al área de capital humano. Y llevabas ahí 14, 15 años trabajando. Y estabas bien, te quedabas cerca de tu casa, ¿no? Sabes que de alguna manera tu futuro ya está en juego. Pero ahora vamos a cambiar la escena. Imagínate que estás hablando en la iglesia con tu hermano acerca del pastor. No, es que el pastor, que no sé qué. Y sueltas todo, ¿no? Y ves el reflejo de que está atrás de ti.
y él se va. Y bueno, puede decir, bueno, pero ¿qué me puede hacer, no? Además no dije ninguna mentira, ¿no? Era como yo me sentía, era algo mío, era algo propio. Pero ¿qué crees? El jefe te escuchó. Y no es capital humano, es capital celestial. Es el dueño de la iglesia y a quien Dios puso. Así que ese silencio que el pastor pudo haber dicho, Señor, fue en contra mía, fue algo personal, no le tomes en cuenta este pecado. Ay, Dios. ¿Y qué debemos hacer en ese momento? Ay, enrollar nuestra lengüita y pedir perdón, ¿no? Y decir, ay, mi hermanita, perdóname, dije algo que se me escapó, no debí haberlo dicho, olvide esta plática. Señor, perdóname, ¿no? Eso es lo que deberíamos de hacer, reconocerlo. Qué momentos tan incómodos, ¿verdad? O tal vez te ha pasado en alguna ocasión en la que cuentas un chiste y el único que se ríe eres tú. No voy a preguntarles a quién le ha pasado. Todos. Quieres quedar bien y nos vamos como si trajéramos patineta, ¿no? Y entonces también, y esto se daba mucho en la pandemia y seguramente ahora en la computadora, que se te quedó encendido el micrófono y todos escucharon las palabrotas en una reunión formal. Así que en este estudio vamos a ver algunos pasajes dentro de la Biblia que nos pueden instruir sobre el poder, mis hermanos, que tiene el silencio, la bendición que tiene el silencio en nuestro hablar. ¿Cuántos quieren ser instruidos? ¿Cuántos quieren esa herramienta, esa arma que va contra el peor enemigo? ¿Quién es el peor enemigo? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el silencio en el momento adecuado tiene tanto impacto como el de la misma palabra. ¿Sí o no? Como los casos que les acabo de decir, el jefe no dijo nada y se retiró. El pastor no dijo nada y se retiró. ¿Por qué? Porque miren, el silencio, mis hermanos, demuestra que hay un dominio de sí mismo. La escritura base, una escritura base para este tema es el que nos dejó el hermano de Jesús, Santiago, de una manera muy práctica en la versión Palabra de Dios para Todos, en Santiago 3:1, por favor. Lo leemos, dice: hermanos míos, no todos pueden ser maestros entre ustedes, pues ya saben que Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros. Esto nos dice que aquel que se dedica a enseñar es porque está utilizando la palabra, la voz. Tenemos mayor posibilidad de equivocarnos al hacer uso de la palabra, ¿no? A mí particularmente me pasa cuando doy una enseñanza, me bajo, híjole, ¿qué dije mal? Aquí dije mal, esto pude haber dicho de esta manera. A nosotros nos pasa de forma muy frecuente. Y fíjate lo que dice: todos fallamos mucho. ¿Ven lo que les acabo de decir? Fallamos. Pero el que no comete errores, en lo que dice, ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Es decir, el silencio forma parte de ese timón que nos va a explicar. Así que eso es un parámetro enorme, el saber cómo hablamos. Nosotros ponemos freno en la boca del caballo para que nos obedezca y así podamos controlar todo su cuerpo. Como un pequeño timón, los pilotos obligan a grandes barcos a ir a donde ellos quieren que vayan, aún en medio de fuertes vientos. En otras palabras,
el control de lo que nosotros decimos puede llevar nuestro cuerpo o la situación por la que estamos pasando, aunque sea muy difícil en una discusión, puede llevarla a un buen puerto para evitar de que nos hundamos todos. ¿Sí? De la misma manera, la lengua es una pequeña parte de nuestro cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un grande bosque puede incendiarse con una pequeña y débil flama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad y contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestras vidas y sus llamas vienen del mismísimo infierno. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nuestra boca es lo que revela que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Buscando algunas frases acerca del silencio, encontré dos, que fueron las que más me llamaron la atención. Y la primera dice, desde hace mucho tiempo, alguien dijo: me he arrepentido muchas veces de haber hablado, pero jamás de haber callado. La segunda dice: no hables a menos que puedas mejorar el silencio. Muy buen parámetro, ¿no? Vamos a ver algunos momentos y situaciones bíblicas que nos ayudarán a ser más prudentes en nuestra forma de hablar. Así que vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Cuándo es un error, número uno, cuándo es un error romper nuestro silencio? Cuando hablamos de algo que no entendemos. El patriarca Job, cuando se vio cuestionado por Job acerca de sus designios, sus obras, sus hechos, su creación, Job se humilló delante de Dios y reconoció que su hablar había sido de una manera muy ligera, por el motivo que haya sido, y así lo expresó en estas palabras. Job 42:1. Job 42:1 dice así: respondió Job a Dios y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que falló ¿Quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Alcanzan a notar que ahora cambia la postura de parte de Job? Primeramente él reconoce que había hablado de forma apresurada. ¿Por qué? Porque no entendía, y eso le puede pasar a cualquiera, mis hermanos. Y luego dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por eso me pongo delante de ti para aprender. Reconozco que hablé de lo que no sabía, de lo que no entendía. Job cambia de pensamiento y ahora él vuelve a empezar. Vuelve a empezar y se endereza. Vamos a ver un ejemplo bíblico y actual para poder ejemplificar acerca de luego lo que nos puede llegar a pasar acerca del pueblo de Israel. No voy a preguntar cuántos están a favor o cuántos están a contra acerca del pueblo de Israel, sino vamos a verlo bajo la perspectiva de Dios y no para caer en el error de Job, hablar por desconocimiento en contra de su pueblo, del actual pueblo de Israel. En una ocasión, el suegro de Jacob, llamado Labán, así se llamaba su suegro, y recuerden que a Jacob se le cambia el nombre ¿por quién? Por Israel, ¿no? Jacob se le cambia el nombre por Israel, de donde vendrían las tribus y de donde
evidentemente nace la nación y el pueblo actual de Israel. En una ocasión, Jacob se va de su casa con sus hijas y deja ahí al suegro y se lleva todo lo que tenía y no le avisa al papá de su mujer o de sus mujeres, porque las llevaba también a ellas. Entonces el suegro se enojó mucho y lo siguió con gente dispuesta a todo. Lo siguió por 7 días y justo una noche antes de que llegara con Jacob o con Israel, Dios se le presenta en sueños a Labán y le dijo: cuídate de hablarle a Jacob amenazándolo, dice una versión. No le digas ni bueno ni malo, nada en contra de él. Cuidado con lo que le dices. En otras palabras, Dios le advirtió, para resumir qué es lo que había pasado: mira, Labán, si tú te atreves a hacer algo en contra de Jacob, de Israel, por bueno que parezca, te estás metiendo conmigo, primeramente. Jacob cometió pecados en su juventud, es verdad, engañó a sus hermanos, pecados de los cuales él ha seguido cargando con las consecuencias. Sin embargo, en esas consecuencias tú, Labán, has participado también para tratar con él. ¿Cómo? También engañándolo por varias ocasiones y por varios años. Tú has abusado laboralmente de él, incluso económicamente. Y a causa de que él ha respondido de una forma noble, porque yo traté con él a través de ti, él ha sido bendición para ti, porque él, todo lo que él hacía se multiplicaba y tú te veías beneficiado. Y claro, ahorita te enojas porque se te fue tu mejor trabajador, ¿verdad? O tu esclavo, mejor dicho. Porque yo no he desechado a Jacob o Israel, que es mi siervo, ya que yo soy fiel y cumplo mi promesa, que yo estaría con él y que claro, iba a tratar con él cuando él estuviera fallando. Entonces cuando llega Labán con Jacob, ahora sí llega ya bien sedita, ¿verdad? Y llega en Génesis 31:26. Entonces Labán le dijo a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Por qué me has engañado y te has llevado a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para oír y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y con arpa, con toda una fiesta del pueblo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que sí le creen? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Sedita llegó. Esta vez ha sobrado locamente. Pero no se quedó con las ganas, porque en el siguiente versículo dijo: poder hay en mi mano para hacerte daño. Finalmente sacó lo que tenía que sacar. Pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: cuídate de hablarle a Jacob descomedidamente. Es decir, no lo amenaces y no se te ocurra tocarle un pelo, porque te vas a meter conmigo. Así que, como a Labán, podemos nosotros aprovecharnos del pueblo de Israel e irnos en su contra. ¿Cómo? A través de la interpretación superficial de la propia Biblia, Es decir, no podemos quedarnos con Jesús y menospreciar al pueblo porque bajo su responsabilidad mataron a Jesucristo, ¿sí o no? No podemos juzgar nosotros de forma ligera, porque Dios ha tratado con su pueblo por muchos años y de una manera muy dura y muy difícil hasta la fecha. Porque ¿saben qué? Mejor es el silencio sobre algo que no comprendemos en su total cabalidad. Sin embargo, vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, vamos a interpretar
lo más imparcialmente la muerte de Jesucristo, o la relación que hubo con la muerte de Jesucristo y el pueblo judío, con algunas preguntas. Y vamos a ver estas preguntas. Esta pregunta va a ser de opción múltiple, pues, para aligerarles la carga, ¿verdad? Así que ahí va la pregunta. ¿Quién sacrificó o mató a Jesús de forma directa o indirecta? Ahí van las opciones, Usados, ¿ya todos? Número 1, fuimos tú y yo con nuestros pecados, porque Él murió en nuestro lugar. Esa es la opción número 1. Opción número 2, fueron los soldados pertenecientes al Imperio Romano. Número 3, fueron los principales sacerdotes y los escribas, porque ellos lo condenaron a muerte. Número 4, fue el mismo pueblo, porque ellos fueron persuadidos para gritar: crucifícale. Eso es de forma celestial, de forma terrenal, ¿sí? Y las opciones, todas las opciones anteriores son correctas, ¿cierto? Pero hay otra, la otra parte celestial. Número 5, fueron los principados y autoridades de las tinieblas, porque Jesús los exhibió públicamente sus intenciones. Esto también es correcto. Y número 6, fue Dios el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo y porque Él no escatimó dar a su Hijo. Entonces todas las opciones son correctas, ¿no? Son correctas. Entonces, pero ahora vamos a escuchar qué fue lo que dijo Jesús, porque vemos una declaración que ahora destapa nuestro entendimiento. Jesús dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de parte de mi Padre. Esto también es correcto. Es decir, si Jesús hubiera querido, Él no hubiera muerto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que debemos, mis hermanos, limpiar nuestro corazón y nuestro entendimiento acerca del pueblo actual de Israel. ¿Por qué? Porque tú, cuando presentas el Evangelio, dices esto, ¿no? Dices: ¿sabes qué? Cristo murió por tus pecados y mis pecados. Y no les dices: es que Cristo murió a causa del pueblo judío. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque lo primero muestra el amor de parte de Dios, su sacrificio voluntario, y el otro te lleva a, de alguna manera, echarle la culpa al otro y amargar a la persona que te está escuchando, que ese no es el propósito. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó, porque hubo muchos israelitas, mucha gente del pueblo que participaron en la ejecución, de alguna manera, en la ejecución de Jesús. Sin embargo, ellos se convirtieron, mis hermanos, y se volvieron, a causa de la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Él se dirige hacia ellos y les dice: israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces todo estaba planeado. Prendisteis
A lo mejor ahí se encontraba Malco. A lo mejor ahí se encontraban algunos de los guardias que arrestaron a Jesús y que fueron partícipes en su ejecución. Y matasteis. Tal vez ahí estaban algunos de los sacerdotes, de los fariseos. No sabemos quiénes estaban ahí, pero de que era mucha gente, era mucha gente. Y ahorita lo vamos a ver. Ustedes lo mataron, pero no por sus propias manos, sino por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y después de toda esa explicación que les da a los israelitas, ellos entendieron y reaccionaron. Dice Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué significa esto? Que les cayó así, no les cayó un edificio, les cayó la tierra encima de alguna manera por todo eso. Sintieron un gran peso en su corazón por lo que hicieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿No? Ahí vemos una conversión genuina. Y les dice Pedro: arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, incluyendo aquel. Y es más, el Señor de alguna manera ya los había perdonado, porque dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ¿qué pasó con aquel pueblo, con todos con la gran mayoría de aquellos que participaron en la crucifixión? Se arrepintieron y se convirtieron. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, si fue algo genuino. Y en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto ocurrió 50 días después de la muerte de Jesús, mis hermanos. Es importante aquí los tiempos también. Así que era imposible de quitar de aquello que ya se había dispersado, de aquello que ya se había hablado acerca de la muerte de Jesús, diciendo que Jesús no había resucitado, ¿sí? Que los discípulos habían robado el cuerpo. Por eso se diseminó entre el resto del pueblo. Por eso es que ellos no creen todavía en Jesús. Sin embargo, Dios no ha desechado a su pueblo, está tratando con ellos, porque Él es el rey de los judíos, aunque no lo vean. Y fíjense, por otro lado, bueno, digámoslo así, ya libramos al pueblo judío, ¿verdad? Ya no vamos a ser así incisivos con ellos. Por otro lado, fíjense, estando en la cruz, Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el primero en reconocerlo como hijo de Dios fue un centurión, uno de los romanos. Así que tampoco podríamos acusar a ellos si el mismo Señor ya los había perdonado por ese pecado en particular, porque ese pecado no se podría obtener si no fuera porque Él nos lo diera. Así que calladitos luego nos vemos más bonitos, ¿verdad? Así que eso que nos ayuda a guardar nuestro corazón. Así que, hermanos, el pueblo de Israel en la actualidad no ha sido desechado en ninguna manera. Ellos siguen siendo el pueblo y la niña de sus ojos. Por tanto, debemos amar al pueblo de Israel, porque de ellos viene nuestro Salvador.
porque recuerden que nosotros fuimos insertados por gracia a todas esas promesas que venían desde el pacto antiguo. Así que mi hermano, bendiga a Israel. ¿Por qué? Porque han sido fieles en mantener la Torá, y estamos seguros de que no ha habido alteraciones en un muy buen porcentaje acerca de su palabra. Así que el Señor nos encuentre bendiciendo a su pueblo, porque Dios está tratando duramente con ellos. ¿Y qué podemos esperar nosotros si es que llegamos a maldecirlos? Recuerden que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y además recuerden, todo aquello que pasó en su momento con Jesús fue a causa de las autoridades de aquel tiempo y del pueblo de aquel tiempo. Ellos tomaron sus decisiones. Y bueno, y en su momento también, en la actualidad, una cosa es el Estado y otra es el pueblo. Y no podemos juzgar al Estado por lo que haga el pueblo. ¿Y saben algo? Recientemente el primer ministro de Israel reconoció mundialmente, a causa de todo lo que está ocurriendo, de los ataques de todos los vecinos que están alrededor, reconoció mundialmente que al mejor aliado que tienen en todo el mundo es al pueblo evangélico. Al pueblo evangélico, y literalmente lo dijo porque todos aquellos que escudriñamos la palabra y se nos ha abierto la palabra de Dios, somos millones de enemigos menos en contra de su pueblo. Por eso dice, porque ellos oran por Israel, oran por Jerusalén, oran por el pueblo de Dios. Por eso son nuestros aliados, porque van con el único que los puede ayudar. ¿Para qué? Únicamente para que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios, porque Él es fiel. ¿Sí? Así que vamos a la situación número 2, cuando una bendición es guardar silencio, y es en aquella en la que hay un dolor en el lado de alguna persona, algo que le duele regularmente, puede ser alguna enfermedad, alguna situación, y nosotros no encontramos las palabras adecuadas. Vemos en el libro de Job 2:12 que llegan 3 amigos, y cuando vieron a Job desde lejos, difícilmente lo reconocieron. ¿Por qué? Porque estaba totalmente demacrado. Estaban totalmente en una condición muy lamentable, probablemente delgado, no tenía el parecer como ellos lo recordaban. Y entonces ellos empezaron a llorar. Rasgaron sus ropas y arrojaron cenizas al aire sobre su cabeza. ¿Y qué hicieron? Se sentaron en el suelo con Job durante 7 días y 7 noches sin decir una palabra, porque veían que Job estaba sufriendo demasiado. Así nos ha pasado a muchos de nosotros, seguramente. Cuando estamos en una situación difícil, lo único que queremos es una compañía, un abrazo, a lo mejor sin necesidad de decir palabras. Por ejemplo, alguna noticia muy delicada, alguna enfermedad, y lo único que requerimos es un abrazo. Hace algunas semanas, algunos meses, tuvimos el sepelio del hijo de una persona que como familia apreciamos mucho, y hace poco, justamente aquí cerca, fuimos a abrazarla a ella porque a su hijo lo habían asesinado, su hijo de 15 años, muy joven, por una confusión, y ella estaba muy
pues muy triste. Y pues, ¿qué puedes hacer ante esa situación? ¿Qué palabras le puedes decir más que llegamos y la abrazamos y dejamos que ella nos hablara, que se desahogara? Entonces llevó a mi esposa delante del cuerpo para que lo viera, para que de alguna manera ella pudiera compartir el dolor con alguien que también ella aprecia mucho. Entre tanto, pues estaba ahí la banda y el grupo y las cervezas y todo. ¿Y qué podíamos decir nosotros? Es más, del mismo corazón de ella dice, híjole, yo no los quería aquí, pero los trajeron y eran amigos y demás. Pero uno, ¿qué puede decir? Nada, porque a ella misma le incomodaba. Entonces el silencio era una parte importante que ella esperaba recibir. Y el hecho, mis hermanos, y no estuvimos mucho tiempo, o sea, fueron unos minutos, la abrazamos todos los niños y demás, y ella se sintió abrazada, se sintió cobijada. ¿Y sabes qué quería? Que ella estaba expresando con ese hecho de llevar a mi esposa y compartirle de ese hecho, sin saberlo de alguna manera, es exactamente lo mismo que nosotros hacemos, lo mismo que Dios hace, Dios el Padre hace. Acércate, ven, porque quiero mostrarte qué es lo que ha hecho la maldad del mundo con mi hijo. Quiero que lo entiendas, quiero compartir eso que tengo contigo, ¿sí? Eso que, pues esa desgracia, sin embargo, en el caso de Dios es, ¿pero qué crees? Él resucitó. Y esa es una gran bendición. Así que ese evento, ese hecho, Dios nos puede dar la sabiduría para dar las palabras adecuadas y compartir el Evangelio para aquellos que no lo conocen en esos momentos tan difíciles. Pero ahí Dios nos tiene que dar gracia para ser prudentes y también sensibles. Y Dios en ese momento te va a utilizar y va a poner palabras adecuadas. Y no necesita hacer un largo discurso, palabras adecuadas para dar descanso como un vaso de agua al sediento en medio de esa situación tan difícil. Situación número 3. Es una bendición guardar silencio para demostrar respeto a los mayores. ¿Por qué? Porque en algún día, en algún momento vas a llegar a esa situación. Vas a llegar a esa posición. Vemos un ejemplo bíblico digno de notar en Job 32:1. Que dice así, en esta versión que les voy a leer. Entonces 3 amigos de Job dejaron de discutir con él porque se consideraba a sí mismo inocente. O sea, se refiere a Job. Pero Eliú, de la familia de Ram, estaba muy enojado con Job, porque Job se consideraba a sí mismo más justo que Dios. Fíjense, estaba enojado, Eliú también estaba enojado con los 3 amigos de Job porque acusaban a Job de culpable, pero no podían contradecir sus argumentos. Eliú había tenido que esperar a intervenir para responder a Job porque los amigos de Job eran de mayor edad que Eliú. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver aquí la prudencia de parte de este joven? Bueno, en comparación, ¿verdad? Él guarda silencio y noten, él ve la situación y aunque tiene un enojo y una molestia, no lo saca, no lo expulsa. Su corazón es una bodega, ¿sí? Su corazón es un cofre de sus emociones. Pero cuando vio que los 3 amigos de Job no tenían nada más que decir, noten, hubo un silencio, hubo un momento adecuado en el que él toma la palabra. Entonces Eliú respondió, yo soy joven y ustedes viejos. Bueno, seguramente la traducción se entendía, ¿no? Ustedes mayores que yo. Por eso vacilé. Híjole, no sabía y tuve temor de expresar mi opinión porque, bueno, ustedes están llenos de experiencia y yo qué les voy a poder aportar. Yo me dije,
hablen los mayores y que los de avanzada edad enseñen en sabiduría. ¿Sí? Él se reserva su turno, Él toma su posición. Esto es algo sabio, jóvenes, y los que no somos tan jóvenes, es algo sabio, guardar su posición. Pero es el Espíritu de Dios el que me da sabiduría, el que le da sabiduría al ser humano, y el aliento del Todopoderoso hace que la gente entienda. Entonces aquí Él comprende que su actuar no era por sí mismo, esto venía de parte de Dios. Él me está haciendo entender que no debo de intervenir, que no debo sacar mis emociones porque puedo decir algo incorrecto. El anciano no es el único que es sabio. Y aquí empieza a tomar argumentos. Ni los viejos son los únicos que pueden impartir justicia. Así que he dicho, escúchenme. Yo también voy a expresar mis conocimientos, lo que yo conozco, evidentemente de la palabra de Dios, ¿verdad? O mi experiencia. Esperé pacientemente a que ustedes hablaran. Aquí vemos un rasgo. ¿Cuál es? Paciencia. ¿A cuánto les hace falta paciencia? Híjole, todas las manos que están abajo, esas son las que conté. Entonces, todos, él esperó pacientemente, aunque en su corazón estaba, pero bien encendido. Escuché sus razonamientos y sus argumentos, y lo estuve analizando, estuve aprendiendo lo que ustedes decían, y discernía qué era lo que yo escuchaba. Escuché con cuidado lo que ustedes dijeron, y a decir verdad, ninguno de ustedes refutó a Dios. Fueron muchas palabras, pero ninguna fue convincente. No hubo ninguno entre ustedes que le contestara sus argumentos. Es decir, sus palabras fueron paja. ¿Qué era más valioso ahí? ¿Las palabras o el silencio? Y aquí un joven enseñando. Nos falta mucho, ¿verdad? ¿Sí vamos aprendiendo? Situación número 4. Es una bendición guardar silencio cuando la ira te invade. Dice Proverbios 16:14. La ira del rey es mensajero de muerte, pero el hombre sabio la evita. Evita la ira el hombre sabio. Entonces, no necesariamente un rey puede ser sabio. No necesariamente un patrón es sabio. Un padre, todo aquel que tiene autoridad, no necesariamente. La autoridad no nos da sabiduría. Pero la sabiduría sí nos da autoridad. Así que mucho cuidado con aquel que tiene una posición de autoridad y la ira y la furia se apodera de su dominio propio, porque puedes lastimar a tu hijo. Puedes lastimar a tu hija, a tu empleado, a tu esposa, a tu amigo. Puedes incluso lastimar a un desconocido. Porque aquello que tengas en tu mano, a causa de la ira, se puede convertir en algo que puede ser fatal. Si estás muy, muy enojado, cuidado cuando estás manejando. Cuidado, y es mejor detenerte si es necesario. ¿Por qué? Porque si se te atraviesa otro que está igual que tú, las consecuencias son muy, pero muy graves. Y si traes familia, mucho peor. Ahora, si no tienes autoridad, también ten mucho cuidado. También, porque puedes lastimar a tus padres. Puedes lastimar a tus jefes, a tu esposo, etcétera, etcétera. Así que sé sabio y evita que la ira te controle. Dice la palabra de Dios, airaos, es decir, puedes enojarte, pero no pequéis. No pequéis. Recuerda que la ira es el verdugo
y nuestras palabras son el látigo. Así que amarremos a nuestro verdugo, desarmémoslo y evita que lesiones muy graves de las cuales después te puedas arrepentir. Situación número 5. La bendición del silencio es digna de confianza. Proverbios 11:13 dice: el chismoso revela los secretos. ¿Cuántos? No, mejor no. No voy a preguntar. ¿Cuántos son dignos de confianza? Es así. ¿Cuántos son dignos de confianza? A ver, levanten las manos. Conté todas las manos que estaban abajo otra vez. El que es digno de confianza guarda el secreto. Guarda silencio. Eso te permite tener amistades duraderas porque pueden confiar en ti, ya que no estaremos divulgando lo que está ocurriendo. Pero bueno, ok, guarda silencio, pero si de entrada sabes que lo que está haciendo está mal, ¿qué tienes que hacer? Ayudarlo a corregir y a enderezar por parte de la palabra de Dios. Pero si no quiere, entonces aquello ya no se vuelve chisme. ¿Sí? Claro que Dios, hay situaciones especiales, o sea, que Dios nos dé sabiduría para poder discernir entre una y otra. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Siempre aquel que tiene comezón de oír, también va a encontrar aquel que tiene comezón de hablar, ¿no? Y tarde o temprano todos aquellos cosquilludos, pues nos vamos a meter en problemas. ¿Por qué? Miren, hermanos, porque a todos nos puede pasar. Dice Proverbios 11:12, el torpe habla mal de sus semejantes. El inteligente sabe cuándo callar. Es decir, el torpe no aprende de las experiencias ajenas, sino que las divulga, y siendo que él mismo lo hace, él mismo también se exhibe. Pero el inteligente, ¿cuántos inteligentes hay? Ahora conté los que están arriba y los que están abajo. Pero el inteligente guarda su boca y medita en lo que está ocurriendo para no repetirlo. Dices, híjole, ya la regué. Dije esto, se me salió, y a lo mejor es que te puede pasar esto. Antes le dabas vuelo y le lacha, y eso era de cada ratito meter la pata, como decimos en México, regarla una y una tras otra, pero ahora ya lo haces cada semana, ¿no? ¿Es un avance, sí o no? ¿Ya lo haces cada mes? No, hombre. Siguiente, situación número 6. El silencio es una bendición cuando no se interrumpe a quien está hablando. Un día Job, recordarán, Job 13:1, un día entre los hijos e hijas de Job estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor. Entonces llegó un mensajero a Job y le dijo, tus bueyes estaban arando y tus mulas estaban pastando cerca, es decir, y en ese momento habían sido atacados. Y le están entregando un mensaje muy difícil, muy difícil. Y los atacaron y se los llevaron, asesinaron a tus siervos a espada. Yo fui el único que pudo salir y escapé de ahí y vine a contártelo porque es una noticia muy grave. Y luego dice, mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y lo interrumpió. Y le dijo, cayó un rayo del cielo y quemó a tus ovejas y a todos tus trabajadores, y el único que se escapó fui yo y vine a contártelo. Y mientras este seguía hablando, llegó otro y lo interrumpió. Ahora imagínate a Job, mientras él estaba asimilando la información que estaba recibiendo. Imagínate cómo se sentía. Era difícil, ¿no?
poderle dar oportunidad para que asimilara una y otra noticia. Es decir, ahí de alguna manera hubo una doble falta de educación, digámoslo así, una doble imprudencia, tanto para Job como para los otros mensajeros, porque lo interrumpían. Hay ocasiones en que las personas, no sé si les ha pasado, a mí sí, porque el que interrumpe llego a ser yo. Estás hablando con alguien y tú ya sabes qué te quiere decir, cuál es su idea, y tú le completas antes de que termine. Esto yo ya me he dado cuenta que es algo imprudente y estoy trabajando obviamente en ello, ¿verdad? Escucha, incluso para ver si es lo que tú estás pensando. Pero ya la cachaste, ya dale palomita y nada más es como una doble palomita. A ver, lo que me dijo, sí es lo que estoy pensando, ok. Pero no interrumpamos porque es de mala educación. Así que todos nos vamos a ver reflejados en cada una o en todas estas circunstancias. Así que, situación número 7. El silencio es una bendición cuando hay quienes menosprecian tu nueva responsabilidad. Es decir, como lo que les decía al principio acerca del jefe que se quedó callado cuando escuchó a la empleada que estaba hablando muy mal de él de forma personal. ¿Qué fue lo que hizo? Se calló e hizo lo que tenía que hacer. En una situación muy parecida se encontró Saúl cuando Samuel lo había ungido como rey, y entonces lo presenta delante del pueblo y dicen: he aquí Saúl, él va a ser ahora su rey. Y entonces todo el pueblo, o sobre todo los alborotadores, empezaron a decir: ese hombre es el que nos va a gobernar, ese hombre nos va a salvar. Y entonces empezaron a hablar mal de él, y no se lo quedaron, sino que lo divulgaron. Y ellos se negaron a entregarles tributo hacia él o algunos regalos como festejo de su nuevo nombramiento. Y lo que hizo Saúl fue algo muy prudente: guardó silencio, porque sabía que él era algo personal. Cuando haya un ataque así personal por una situación, guarda silencio y mejor haz lo que tienes que hacer, tu trabajo, y no se los tomes en consideración. Recuerda quién está detrás y quién te está tratando, que es el mismo Dios. Situación número 8. El silencio es una bendición cuando se te confronta a ti con una falla, o a mí, a cualquiera, y entonces la aceptas y la reconoces. En algún momento, en Nehemías 5, los pobres, dice así: los pobres y las esposas protestaron contra sus compatriotas los judíos porque habían abusos de parte de ellos, debido a que ellos conseguían prestado los que eran los pobres y las viudas, y les cobraban intereses de forma exorbitante y abusaban de ellos. Oye, ya voy a trabajar para ti, ya soy tu esclavo y tu siervo, y eso que tú y el pueblo de Israel nos sacó de la esclavitud, y ahora únicamente cambiamos de amo porque están abusando. Entonces, todo esto llegó a los oídos de Nehemías, y él, en su calidad, no sé si de juez, de profeta, pero sí de enviado de Dios, se enojó mucho al escuchar la protesta de ellos y sus quejas. Y dice Nehemías 5:7: después de pensarlo bien. Otra vez notamos aquí algo prudente, que no habló estando enojado. ¿Sí? No hables, mi hermano, mi hermana, no hables estando enojada o estando enojado. Y dice: después de pensarlo bien, después de enfriarse, después de sentarse, después de meditar, de ver las circunstancias,
¿qué debo decir? Así que él había guardado silencio y domó la fiera que estaba dentro de sí. Después de pensarlo bien, reprendía a los nobles y a los oficiales, pero como si él fuera uno de ellos. ¿Cómo le gustaría que hubiera sido reprendido? Esa fue la actitud que él tomó. Y les dijo: todos ustedes están obligando a su propio pueblo a pagar intereses sobre el dinero que les han prestado. Eso no puede seguir sucediendo. Así que los cité a una gran reunión, donde les dije: hemos hecho todo lo posible por comprar a nuestros hermanos los judíos que habían sido vendidos a otros esclavos como esclavos a otras naciones, y los hemos comprado. Y hemos comprado para darles su libertad, pero ahora ustedes los han vendido nuevamente como esclavos. Ellos guardaban silencio y no sabían qué decir. ¿Contra quién nos dirigimos si estamos oprimidos? Seguramente oraban: Señor, ¿y ahora quién podrá ayudarnos, no? Si estamos con nuestros aliados y nos están tratando así, ¿a quién vamos? Entonces les dije: eso no está bien. ¿Ya bien? Los corrige, los direcciona. Todos deben demostrar con su forma de vida que respetan a Dios. ¿Ya bien? ¿No es mi opinión?, dijo Nehemías. Es lo que dice la palabra: respeten a Dios. Así que evitaremos que nuestros enemigos se burlen de nosotros. ¿Alcanzan a notar cómo se va no solamente a la lógica humana, sino una lógica divina? Yo mismo, mis ayudantes y mis familiares hemos prestado dinero y comida al pueblo, y lo hacemos sin cobrar intereses. ¿Qué hay aquí? Ejemplo, mis hermanos. Ejemplo como para poderle llamar la atención o para poder corregir a alguien más. Así que les ruego, ¿ven? No les exijo, no, es con prudencia. Les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, hoy, como dirían por ahí, sus viñas, sus campos de olivo, sus casas y los intereses. Fíjense todo lo que les habían quitado, sus intereses que les cobraron cada mes por la comida y el dinero que se les prestó. Resarzan, restituyan todo lo que les habían quitado injustamente, todo aquello que les estuvieron jineteando, regrésenselo. Y hubo una respuesta de parte de ellos y dijeron: está bien, haremos lo que tú dices y les devolveremos todo sin reclamarles nada. ¿Qué significa esto? Guardando silencio, sin reclamo. Así que llamé a los sacerdotes para que los nobles y los oficiales juraran ante ellos que harían lo que habían prometido. También sacudí mi ropa y dije: que Dios haga lo mismo con el que incumpla este compromiso, que lo sacuda y pierda todo lo que tiene. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Los entregó a Dios. Señor, ya es contigo. Ellos ya juraron y tú trata con ellos. Entonces todos los de allí reunidos estuvieron de acuerdo y dijeron: así sea. ¿Y sabes qué hicieron? Devolvieron todo, porque dice: y alabaron al Señor. Todos cumplieron su promesa. ¿Quieres alabar al Señor? Reconozcamos que hemos fallado y actuemos en consecuencia. Eso es una alabanza para el Señor. ¿Por qué? Porque estamos actuando conforme a su carácter, conforme a sus mandamientos. Dice Proverbios 13:1: el hijo sabio acepta la corrección del papá. La acepta, la reconoce: instrúyeme, pero yo también quiero aprender. Pero el rebelde no oye consejos. Ahora sí que él cierra los oídos y quiere estar consigo mismo. Cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla, dice Proverbios, pero los traidores viven hambrientos de violencia. Es decir, se quieren desquitar. Medirse en las palabras es proteger la vida,
pero el que habla demasiado termina destruyéndose. El inteligente piensa antes de actuar, pero el tonto exhibe su inteligencia. Así es como dice esta versión. Aprovecha más un regaño al inteligente que 100 golpes, así dice esta versión, que 100 golpes al bruto. Situación número 9. El silencio es una bendición cuando te interesas por el conocimiento de los demás. Y esto nos lo enseña Jesús cuando Él estaba en el templo. Recuerdan que dejó que sus padres se fueran, Él se queda en el templo y después sus padres lo empiezan a buscar y lo hallan en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Y dice, oyéndolos. ¿Y qué significa oír? Pues guardar silencio, ¿verdad? Oyéndolos y preguntándoles. ¿Alcanzan a notar? Les preguntan, o sea, si Él abre su boca es para interesarse por lo que los demás sabían. Y luego observen lo que dice. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia. ¿Por qué? Porque es inteligente guardar silencio y preguntar aquello que tiene que ver con la palabra de Dios, aquello que tiene que ver con Dios. Y dice, y de sus respuestas. A ver, esto significa que sobre su silencio e inteligencia también Él hacía, en medio de esas conversaciones, hacía preguntas bien elaboradas y profundas. Hacía preguntas muy precisas, tanto que ahora ellos, los doctores de la ley, se veían interesados en lo que Él podía aportar. Por eso ahora le preguntaban. Por eso ellos quedaban maravillados con sus respuestas. Sí, porque era la manera de saber cuáles eran las dudas o las inquietudes que tienen los demás. Eso también es algo importante. Situación número 10. El silencio es una bendición cuando los hechos hablan por sí solos. En Primera de Pedro 3:1 dice así hacia la mujer, hacia las esposas. De la misma manera, esposas, acepten la autoridad del esposo. Si algún esposo no obedece la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, es decir, en silencio. ¿Cómo lo van a convencer? A través de su conducta y al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Así que miren, hay muchísimos más ejemplos que podemos encontrar en la palabra de Dios, pero solamente encontré 10 que creo que pueden ser de gran bendición para nosotros, ¿verdad? Y es una gran tarea y gran labor, que sabes en qué va a repercutir, en bendición para tu vida, y no solamente para tu vida, sino para todos los que nos rodean. Así que para resumir, pensemos antes de hablar. Y pensar en lo siguiente: a ver, ¿lo que va a salir de mi boca va a edificar al que me escucha? Si la respuesta es no, mejor guardo silencio. ¿Lo que voy a decir va a contaminar al que me oye a causa de mi enojo o de mi amargura? Si la respuesta es sí, mejor guardo silencio. Y espero a que se enfríe y a que dome yo la fiera que traigo dentro. Siguiente condición. A ver, poniéndome en el lugar del otro, ¿lo que oiga de mí lo puede incomodar? ¿Sí? Entonces guardo silencio.
¿Lo que yo diga servirá de burla para los demás? ¿Me gustaría estar en el lugar del otro? Todo depende si guardo o no silencio. Y si a nadie le gusta que lo interrumpan, pues tampoco procuraré no hacerlo, porque finalmente tenemos a alguien a quien domar. Si me he encontrado en una falta que es insostenible, pues es mejor pedir perdón y empezar de nuevo y aceptar las consecuencias de mis dichos, aceptar todo aquello que he dicho, porque solamente así aprenderemos y para la siguiente será más difícil regar o será menos fácil regarla. ¿Sabes algo, mi hermano? Siempre nuestra boca nos va a meter en problemas, siempre. Pero por eso le vamos a dar rienda suelta, en ninguna manera. No, porque fíjense, la lengua es, o nuestro hablar, es un miembro muy obediente a lo que esté dentro de nuestro corazón. Así que lo que Dios nos manda es: domina tus pensamientos y tus reacciones. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces aquí es donde tenemos que trabajar, aquí y en nuestros pensamientos, porque esto solamente va a ser un reflejo de lo que está en este cofre, en este que decimos que nuestro pecho no es bodega. En muchas ocasiones nos libraría mejor no abrirla, ¿verdad? Así que bendito sea el silencio en el momento preciso y en el momento adecuado. Y eso solamente Dios nos puede instruir, porque Él también es el Dios de los silencios, porque el silencio tiene el mismo poder que la propia palabra. Así que vamos a orar. Bendito Padre y amado Dios, muchas gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra y también muchas gracias por tus silencios. Gracias porque tú nos enseñas cuándo hablar y cuándo callar. Pero en nosotros existe una naturaleza que quiere hacer lo que desea. Sin embargo, queremos imitar la conducta de tu Hijo Jesús, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Y te agradecemos, Padre Celestial, porque vemos que tu silencio en la creación es muy elocuente, porque el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara que Dios lo ha creado. Un día le cuenta a otro este mensaje y cada noche a la siguiente. No se escucha lenguaje ni palabras, ni emite una voz que podamos oír. Sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero. Sus palabras llegan al último rincón de la tierra. Dios le ha dado el sol, el cielo como hogar. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara que Dios lo ha creado. Un día le cuenta al otro todo lo que ha hecho. Muchas gracias, amado Señor, porque tú nos sigues hablando, Señor, incluso cuando guardas silencio. Gracias, bendito Padre, por todo lo que haces por nosotros. Bendito seas, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién habitará en tu tabernáculo?
tu lugar santo morará. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? En tu lugar santo morará. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. ¿Quién habitará tu tabernáculo? Oh Señor, lugar santo morará. ¿quién habitará tu tabernáculo? En tu lugar santo morará. ¿Quién habitará? ¿Quién habitará tu tabernáculo? En tu lugar santo morará. ¿Quién habitará tu tabernáculo? En tu lugar santo morará. ¿Quién subirá de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, que no habla para calumniar y desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. El limpio de manos y puro de corazón, que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, que no habla para calumniar y desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Tal es la generación de los que te buscan, oh Señor, que te adoran en espíritu y verdad. El limpio de manos